Em, Bienvenidos entonces a la sesión 5, Cálculo y Análisis 2. Vamos a hacer entonces ejercicios de propiedades de integrales, ¿verdad? Hablando con la integral definida. O sea que si tenemos ciertas características de que una función sea integrable, entonces cumple algunos aspectos, por ejemplo, como que la función al cuadrado también es integrable. Sacar un escalar también cumple integrabilidad. El producto de dos funciones integrales es Riemann integrable. El recíproco. Y propiedades de desigualdades también. Entonces es interesante eh, ver ese tipo de características para que ustedes sepan cuando trabaja con las integrales qué tan moldeable es como lo hacíamos con los espacios algebraicos, ¿verdad? Porque recuerden que con la suma y el producto uno puede pues sacar escalares, también existen propiedades distributivas, asociativas. Puedo aplicar a ambos lados una igualdad, una operación y no me cambia la igualdad. Entonces lo interesante es ver, bueno, yo puedo hacer eso también con la integral, puedo aplicar a ambos lados a la integral y no me cambian las cosas. O si tengo esto, siempre puedo aplicar integral a ambos lados. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones? ¿Cualquier función es integrable o no? Si la función es continua, ¿también será integrable? Entonces, ese tipo de cosas, muchachos, son valiosos porque cuando ustedes el día de mañana se van a enseñar eso, es importante que sepan con qué características usted está trabajando de manera que pueda desarrollar el ejercicio de una manera diferente o no y que usted le pueda dar una orientación adecuada para la explicación. ¿Qué? Entonces, lo primero que vamos a ver es que si f es Riemann integrable y además es acotada por un K mayúsculo y un K minúscula, bueno, entonces también la integral va a ser acotada, pero no por esas mismas constantes, sino que por esas constantes multiplicada por b menos a. O sea, la distancia de la longitud del intervalo donde estamos integrando. Bien, regalen mi momento para tomarles una foto. Sonríen. Listo. Es que me ayuda para pasar la lista de asistencia. Ok, entonces, bueno, en realidad es relativamente sencillo este resultado. Como es Riemann integrable, entonces consideren una partición de AB y sean, vamos a definir los supremos y los ínfimos, como siempre hacemos, el MI igual al supremo de los fx, pero aquí son muchos MI. Son todos los que pertenecen en cada intervalito, subintervalito, perdón, de la partición que me estoy dando. Análogamente, defino el ínfimo. O sea, esto es más que todo escritura, ahí no hay ningún análisis que hacer para la hora de la solución. Entonces, particularmente, como se tiene esta igualdad, que es para cualquier x entre a y b, también se va a cumplir para cualquier x de la partición, porque la partición, acuérdense que son elementos de AB. Entonces, muchachos, significa, luego por hipótesis, se tiene que K chiquita es más pequeña que f de x sub i, que eso es más chiquito que K grande, ¿sí? Entonces acuérdense que estos elementos son los puntitos de la partición. Cada uno de los elementos de la partición. Aquí estamos haciéndolo para todo i, muchachos. Es importante que ustedes escriban quién es i, para todo i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué gano con eso? Bueno, si cada uno de los elementos
es más pequeñito que ellos si le multiplicamos a cada uno un número positivo. Acuérdense que no me cambia la desigualdad. ¿Por quién lo vamos a multiplicar? Lo vamos a multiplicar por cada uno de los diferenciales. Porque no perdamos de vista, muchachos, que lo que queremos construir es esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo la integral al lado de esto partiendo de aquí. Entonces, para eso necesitamos, ya tenemos la altura, acuérdense que esto es altura, ya tenemos la base de mis rectángulos, y esto no es una desigualdad, esto es importante que ustedes se den cuenta, esto no es una desigualdad, voy a tratar de que sea evidente que una es chiquita y la otra es grande. Aquí hay muchas desigualdades. ¿Cuántas? N, porque son variando todo i. Entonces, aquí hay N desigualdades, en donde se cumple que cada uno de los términos es más pequeño. Entonces, si uno a uno, cada uno de esos términos son más pequeños, sumar todos en comparación uno a uno también va a mantenerse la desigualdad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Como un pequeño bosquejo. Si yo les digo A es más pequeño que B, C es más pequeño que D, E es más pequeño que F, etcétera, entonces sumar todos los chiquitos va a ser más pequeño que sumar todos los grandes. O sea, A más C más E es más pequeñito que B más D más E. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar todos estos chiquitos, que eso sería la suma desde i igual 1 hasta n. Sumamos todos estos del medio. Y sumamos todos los que son más grandes. Y aquí ya no es necesario poner para todo i, muchachos. Porque aquí entonces implícitamente estaría escrito, porque aquí los estamos comparando uno a uno. Aquí ya escribí todos los i, desde i variando de 1 hasta n. ¿Ok? Ahora voy a calcular el límite de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, bueno, el k puede salir de esa suma. Aquí, como todas estas dos expresiones dependen de i, no pueden salir de la suma, entonces lamentablemente se quedan adentro, pero justamente necesito eso para poder escribir la desigualdad. Digo, la expresión que necesito que me quede, pues sí, de la desigualdad. Y aquí saco k grande. Entonces, el límite de k es k. Y sumar esto, muchachos, es al fin y al cabo b menos a, porque estoy sumando todos los diferenciales desde el primero hasta el último. Eso es toda la longitud b menos a. Entonces, esto es b menos a. Esto es lo mismo, esto es b menos a. Entonces, me queda k por b menos a menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma, el cual se convierte entonces en la integral, ¿no? Por suma de Riemann. Y entonces ya llegaríamos a la desigualdad que tanto queríamos. Esta expresión, ¿cuál es la integral de AB de F? Es más grande que B menos A por K chica, pero más pequeño que B menos A por K grande. ¿Okay? Y también con menores iguales. ¿Sí? Entonces era lo que se quería demostrar. ¿Dudas?
ese es un resultado que nos va a servir mucho. De hecho, se parece bastante a uno que yo les había enseñado en que la suma inferior y la suma superior son acotadas. Pero aquí lo interesante es que cuando se cumple Riemann integrabilidad, entonces puedo hablar de que la integral también está acotada por esas dos expresiones. ¿Ok? Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio número 2. Vamos a considerar que f sea Riemann integrable en AB. ¿Ok? Demuestre que si la función es no negativa para todo elemento dentro del intervalo donde estoy integrando, entonces su integral va a ser también no negativa. ¿Ok? Y este es un resultado eh, relativamente sencillo. O sea, lo que estamos diciendo es, entonces, si usted integra en la parte de arriba de la integral, su resultado va a ser también no negativo. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a considerar una partición. Porque de la hipótesis sabemos que esto es Riemann integrable. Entonces, puede existir una partición en la cual podemos calcular su integral. Y ahora vamos a considerar solo los supremos. Para la solución del ejercicio solo vamos a considerar los supremos. Bien. Claramente, muchachos, el supremo necesariamente tiene que ser no negativo, porque acuérdense que el supremo es más grande que cualquier f de x, y f de x es no negativo, por consecuencia MI también es no negativo, ¿verdad? Entonces aquí si quieren pueden agregarlo porque MI es más grande o igual, puede serlo, si fuera el mismo sería entonces máximo, que cualquier f de x si esto es mayor o igual que 0. Entonces vean lo interesante. Los diferenciales son positivos. Porque nunca hay dos puntos iguales. Y los MI son no negativos. Entonces, el producto de ellos dos será no negativo. Y la suma de todos ellos será no negativo. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? El producto de cada uno de ellos es no negativo para todo i. Su suma será no negativa. ¿Pero quién es esto? Esto es la suma superior. Y ojo muchachos, que esto es para una partición cualquiera. Entonces, como es para una partición cualquiera, entonces el ínfimo de cada una de estas sumas superiores, variando la partición,
también va a ser no negativa. Es imposible que sea negativa. Repito, porque cada uno de estos términos es no negativo y como esto es para una partición cualquiera, entonces su ínfimo también debe ser no negativo. ¿Ok? Y entonces, como por hipótesis, f es Riemann integrable. Entonces su integral va a ser igual a la suma, perdón, a la integral superior, el cual este es el ínfimo de cada uno de estos que acabamos de concluir. Que esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, la integral es no negativa, que era lo que se quería probar. ¿Ok? Este simbolito, no sé si el profe así se los ha puesto, en LaTeX es matcall y ponen una P. Entonces es como una P así como toda bonita. ¿Ok? Bien, entonces vean qué resultado tan interesante. Si parto de que la función es no negativa, su integral también será no negativa. ¿Dudas, muchachos? Ok. Regálenme 2 segundos. Ok. Entonces, muchachos, bueno, ahora vamos a hacer un tercer ejercicio. Vamos a probar entonces Riemann integrabilidad de la función valor absoluto y además que se cumple una desigualdad. Demuestre que la misma hipótesis, si f es Riemann integrable, en AB, entonces, su valor absoluto también será Riemann integrable. Y además se cumple la siguiente desigualdad. El valor absoluto de la integral de AB de f es menor o igual que la integral de AB del valor absoluto. O sea, vean que aquí no podemos hablar de que aplicar valor absoluto mantiene igualdad. ¿Verdad? No, no podemos, pero sí podemos hablar de una desigualdad en valor absoluto. Algo interesante de este ejercicio, muchachos, es que vean que el valor absoluto es integrable. ¿Ok? No sucede lo mismo con que sea derivable, porque acuérdense que si yo tengo que una función es derivable, no necesariamente su valor absoluto es derivable. ¿Verdad? Sucede el ejemplo clásico de si yo tomo el valor absoluto de x, en 0 no es derivable, ¿verdad? Porque ahí presenta un pico. ¿Ok? Esto quiere decir, muchachos, que uno puede integrar en picos. ¿Ok?
Otra cosa interesante de las funciones integrables, bueno, no he visto que hayan puesto un ejercicio de esos. Si la integral eh, es discontinua en un punto, digamos, en el intervalo AB es discontinuo en un punto, sigue siendo integrable en todo su intervalo. Y es más, si es discontinua en un número finito de puntos, también podemos hablar de integrabilidad en ese intervalo. Y si no me equivoco, muchachos, pero esto ya es que me estoy arriesgando, pero creo que sí. Uno puede probar que si el número de puntos donde f es discontinua son infinitos, pero infinito numerable, o sea que si A es el conjunto donde f es discontinua, los puntos donde son discontinuas, pero hay una biyectividad con n, o sea, el número de elementos, con A es igual a la cardinalidad de n, entonces también sigue siendo Riemann integrabilidad. Entonces también podríamos hablar de que en infinitos puntos sigue siendo Riemann integrable. ¿Ok? Pero no sucede igual si, por ejemplo, el número de puntos es discontinuo, pero es infinito no numerable. ¿Cuál es el infinito no numerable? Los reales. Estos reales son infinitos no numerables. Esto le llamamos el Aleph sub 1 y a este le llamamos el Aleph sub 0. Y estos infinitos, perdón, este infinito es más grande que este otro infinito. ¿Okay? Pero bueno, eso es un poquito de teoría de conjuntos y no voy a entrar en tanto detalle con esto. Pero era como para contarles que uno puede hablar de puntos discontinuos y se sigue manteniendo la integrabilidad, cosa que no se mantiene, por ejemplo, en derivable, porque además si es derivable en un punto, entonces sí podemos hablar de continuidad local, ¿verdad? Entonces eso es una estrecha relación, pero bueno, no importa. Me estoy desviando un poco. ¿Cómo probamos esto? Bueno, en realidad es un ejercicio relativamente sencillo la parte de integrabilidad, porque si lo queremos hacer por definición de criterio de Riemann, como f es Riemann integrable, entonces dado un epsilon mayor que 0, existirá un P que depende de ese epsilon del conjunto de particiones de AB, tal que la diferencia de la suma superior con la inferior de la función f usando esa partición va a ser menor que epsilon. Y entonces, si logramos hacer que la diferencia, pero f en valor absoluto también es menor que epsilon, ya entonces cumple que es Riemann integrable. Entonces vamos a definir el supremo y el ínfimo para la función valor absoluto de f. Que lo hago denotado, voy a ponerle un superíndice donde está la función para saber que este hace referencia al supremo del valor absoluto. Ok, entonces aquí estaría el supremo en los subintervalitos, cada uno correspondientes. Repito, muchachos, este supremo y ínfimo no son únicos, perdón, no solo uno, son muchos, es para cada i. Entonces hay n. Hay n ínfimos y n supremos.
Y ahora vamos a utilizar un resultado interesante de cálculo 1. Si se define un conjunto C como la diferencia entre dos elementos, donde el primero está en un conjunto y el otro en otro conjunto, entonces el supremo de ese conjunto va a ser igual al supremo del primero menos el ínfimo del segundo. Esto es cálculo 1. Entonces, el pequeño recordatorio. Y es que, ¿qué gano con eso, muchachos? Bueno, lo que gano es que si yo hago la diferencia entre supremo menos ínfimo, va a ser entonces supremo de la diferencia de cada uno de ellos. En valor absoluto de f de x menos valor absoluto de f de y. Para todo x y y, no, el para todo está de sobra. X y y que pertenece de x y menos 1 a x y. Y esto es importante, muchachos, porque no necesariamente, bueno, de hecho no puede suceder que el supremo en uno sea el ínfimo en otro. Tienen que ser puntos ajenos. A menos que estemos hablando en una función constante, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que supremo menos ínfimo es el supremo de la diferencia de cada uno de ellos. Pero acuérdense que la función es la del valor absoluto. Y entonces aquí aplicamos desigualdad triangular en el valor absoluto de f. Puedo juntarlos y esto va a ser más grande que si los hubiera separado. Porque acuérdense que estamos en el caso con la resta. Y importante, ¿verdad? Porque con la resta hay un tercer valor absoluto, pero esta diferencia va a ser siempre positiva porque aquí estamos hablando de que MI es más grande y este es más chiquito, ¿verdad? Entonces de aquí aplico la desigualdad para la resta en valor absoluto. Entonces esta expresión, muchachos, como ya están juntos, esto pueden considerarlo como una gran función. Esto sería supremo, pero de f únicamente, menos ínfimo, pero solo de f, porque ya estas no tienen valor absoluto. E importante, muchachos, el valor absoluto lo que me denota es, bueno, saldrá positivo el que sea más grande, ¿no? Entonces el más grande sería pues el supremo y luego el más chiquito sería el ínfimo. Entonces lo que estaría concluyendo, muchachos, es que supremo menos ínfimo en valor absoluto es menor o igual que supremo menos ínfimo, pero de la función original. ¿Qué ganó con eso? Importante. Siempre que ustedes vayan a probar Riemann integrabilidad por criterio de Riemann, es que usted logre acotar el supremo y el ínfimo del de la función que yo quiero integrar por alguna constante o por algo en donde yo pueda también acotarlo por una constante. Porque esto, a la hora de aplicarle u menos l, lo puedo acotar por un épsilon, que es el que acabo de hacer aquí. Entonces, por eso siempre ustedes busquen acotar esta expresión. Porque entonces la lógica es que el supremo, perdón, la suma superior menos la inferior, pero en la función valor absoluto, sería lo mismo que la suma desde igual 1 hasta n del supremo menos el ínfimo por el diferencial de los xy.
Pero esto es menor o igual, como les acabo de enseñar, la diferencia del supremo y el ínfimo es menor o igual que la de la función original, la diferencia en la función original. Y luego distribuyo estos dos. Entonces me queda que esto va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta n del supremo por el diferencial de xy menos la suma es de igual 1 hasta n del ínfimo de la original por delta x sub i. Pero esto es u. Esto es L. Y esta expresión está acotada por epsilon, por hipótesis. Entonces ya estaría. Concluyo que esta original es menor que epsilon. Por lo tanto, la función valor absoluto es Riemann integrable. ¿Dudas? Ok, vamos a ver. Ok, muchachos, vamos a hacer ahora entonces un... No vamos a hacer nada, me falta probar. No hemos terminado. Hay que probar ahora esta desigualdad. Uy, muchachos, aquí me faltó algo. Espérense porque en el enunciado lo tengo que poner. Pruebe además. Que si la igualdad se cumple, entonces f tiene signo constante. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a probar la desigualdad. ¿Cómo uno prueba eso? Bueno, por otra parte, muchachos, pasa y resulta que la función va a estar acotada por el valor absoluto de ella y menos el valor absoluto de ella. ¿Verdad? Esto es algo que se cumple para cualquier variable o expresión numérica. Y esto es para todo x. Entonces, del ejercicio 1, este tanto es cota como este es cota, entonces podemos integrar a ambos lados. Entonces, la integral de AB de menos el valor absoluto de f es menor o igual que la integral de AB de f, y esto es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. De aquí concluyo que menos la integral de AB de f es menor o igual que la integral de AB de f, menor o igual que la integral de f. Y entonces, de aquí concluimos que el valor absoluto del medio queda acotado por este de acá. Entonces, de ahí ya llegué a la desigualdad que yo quería. Ahora probemos qué pasa cuando se cumple la igualdad, ¿no?
Vamos a ver. Ok, ¿qué pasa? En el caso en que f sea positivo, entonces la función va a ser igual a su valor absoluto. Mayor o igual. Y por el ejercicio anterior, yo sé también que su integral va a ser positiva. Bueno, no negativa, más bien. Entonces, como esta es no negativa, tendríamos que el valor absoluto de la integral va a ser igual a ella misma. Pero dijimos que f es lo mismo en valor absoluto. Entonces, de aquí cumple la igualdad. Y luego, ¿qué pasa si f es negativa? Bueno, si f es negativa, entonces menos f también va a ser negativa. Perdón, positiva. Por consecuencia, muchachos, el valor absoluto de f sería menos f. Y además, como esta expresión es positiva, entonces su integral podría ser cero, no lo sabemos, pero lo que sí sé es que no negativa. De aquí concluye que en menos, acuérdense que eso es una propiedad de la integral, puedo sacar constante. Eso es positivo y de aquí concluyo que la integral es no positiva. Entonces de aquí concluyo que su valor absoluto, perdón, muchachos, aquí va de sobre el f de x, si no le tendría que poner el diferencial. El valor absoluto sería igual a menos la integral de AB de f. Pero esto es lo mismo que la integral de AB de menos f. Y esto es lo mismo que la integral de AB del valor absoluto de f. Entonces estoy partiendo por un lado de que A es positiva y llego a la igualdad. Y por otro lado llego que si la integral es negativa, entonces se cumple la igualdad. Entonces, la igualdad se cumple si f tiene signo constante. ¿Qué? ¿Dudas, Willas? Goody. Ven, entonces ya probamos una propiedad de la desigualdad y la única forma para que se cumpla la igualdad es que tengan el mismo signo la función. O sea, o es siempre positiva o es siempre negativa. ¿Ok? Bueno, vamos a probar ahora un resultado
también nuevamente de Riemann integrabilidad, demuestre que si la función es Riemann integrable, entonces su cuadrado también es Riemann integrable. ¿Qué? Bueno, para esto vamos a usar un resultado interesante, muchachos. Una propiedad muy valiosa de que acuérdense que si f es Riemann integrable, las únicas funciones que son Riemann integrables son aquellas que son acotadas. O sea, Riemann integrabilidad implica acotamiento, pero no necesariamente acotamiento implica Riemann integrabilidad. Claro ejemplo, cuando f de x es igual a 1 si es racional y 0 si es irracional. Esta función está acotada por 1, pero no es Riemann integrable. La función de Dirichlet. ¿Sí? Estrecha relación como el delta de Kronecker, que toma dos valores. Bueno, entonces, repito, Riemann integrabilidad implica acotamiento. Es más, lo voy a anotar. Riemann integrabilidad implica acotamiento, pero acotamiento no implica Riemann integrabilidad. Contraejemplo, la función de Dirichlet. ¿Eh? Entonces, esto es una notita. Nota. Entonces, como f es Riemann integral, parte de la definición, muchachos, busquen la definición de Riemann integral, es que f es acotada. Si f es Riemann integrable, entonces es acotada. ¿Qué gano con que sea acotada? Bueno, significa que va a existir una constante tal que f de x es más pequeñito que esa constante en valor absoluto, porque yo no sé si es positiva o negativa la constante que existe. ¿Qué gano con eso, muchachos? Ok, no perdamos de vista nuevamente que lo que queremos probar es que esta expresión es Riemann integrable y lo vamos a hacer por criterio de Riemann. Entonces, muchachos, vamos a hacer la diferencia de f al cuadrado de dos elementos. Entonces es lo clásico. Empezamos a hacer la diferencia de ellos dos para poder encontrar una cota. Note entonces que si yo hago esto, f al cuadrado de x menos f al cuadrado de y, bueno, por diferencia de cuadrados, eso es f de x menos f de y en valor absoluto por f de x más f de y. Pero esta expresión está acotada por k. Esta expresión está acotada por k. Su valor absoluto va a estar acotado por k. Consecuentemente, va a estar acotado por 2k. Entonces, esto es menor o igual que 2 valor absoluto de k por la diferencia. Pero esta diferencia es la que vamos a utilizar para la hipótesis, porque f es Riemann integrable. Entonces vean que esto es para todo x y y. Para todo x y y en el intervalito de AB.
Entonces, como se cumple para cualesquiera, también se van a cumplir para estos dos. Para el supremo, ahí en ningún momento puse la partición. CAP, partición arbitraria de AB. Ya. Entonces, el supremo en cada uno de los intervalitos y el ínfimo. Sí, esto es, muchachos, nuevamente lo mismo, escribir el ínfimo y escribir el supremo. Nuevamente, como estas expresiones se cumplen para cualesquiera supremos e ínfimos, entonces también se va a cumplir para estos dos. Entonces, supremo al cuadrado menos ínfimo al cuadrado va a ser menor o igual que 2 veces k por supremo, pero de la función original menos ínfimo de la función original. Y aquí, perdónenme, va de sobre el valor absoluto porque son positivos. Maravilloso. ¿Qué ganamos con esto? La diferencia de la suma superior menos la inferior, pero de la función f al cuadrado, es igual a la suma de d igual 1 hasta n del producto del supremo menos el ínfimo en la función f cuadrado por el diferencial. Pero esto es menor o igual que 2 veces el valor absoluto de k por el supremo menos el ínfimo, pero de la función, perdón, solo de la función f. Y esto, muchachos, sería la diferencia de la función f menos, perdón, la diferencia de la suma superior y la suma inferior con respecto a la función f. Y esto está acotado por un épsilon arbitrario. Entonces, como f es Riemann integrable, para épsilon igual a sí, pues no sé, pongámosle para épsilon 1 igual a épsilon sobre 2k, se tiene que esta expresión de acá menos esta de acá va a ser menor que ese épsilon que me estoy dando. ¿Por qué escojo ese? Porque vean que lo que necesito es que esto quede menor que épsilon. Entonces aquí voy a ponerle, no sé, numerito número 1. Entonces de 1 se sigue que la diferencia original, o sea, la de los cuadrados, es menor que épsilon. Porque esto queda acotado por épsilon sobre 2k. Se cancela el 2k con el 2k, el cual es una constante no cero. Y de ahí entonces concluyo que es que esa diferencia es menor que épsilon. O sea, f al cuadrado es Riemann integrable. ¿Ok? Entonces, repito, vean el esquema, muchachos. El truco es lograr acotar la diferencia del supremo y del ínfimo de la función que yo quiero probar que es Riemann integrable. Y si usted logra encontrar una cota, ya sea una K suficiente, y que esté acompañado con el supremo y el ínfimo del original, porque esta la podemos acotar por épsilon, entonces empieza a trabajar con la suma superior e inferior y vas a poder hacer la cota necesaria. ¿Ok? Pero el truco aquí, como hicimos también con el valor absoluto, vean que acotamos
el supremo del valor absoluto menos el ínfimo del valor absoluto. ¿Okay? ¿Dudas? Ah, ok, muchachos. Vamos a hacer otro ejercicio. Regálenme nada más un momentito. Ok. Vamos a probar ahora Riemann integrabilidad para la función 1 sobre f. Aquí me faltan la hipótesis, lo tengo que agregar. Una función continua y Riemann integrable. Es importante añadir condición de continuidad, no necesariamente que una función sea Riemann integrable es continua. ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, la función f de x igual a x, bueno, más bien 0, 0 si x es igual a 1 y x si x es distinto de 1. Esa función es Riemann integrable. ¿Okay? Y de hecho su integral da un... bueno, depende del intervalo, digamos, si fuera de 0 a 1, pero no, porque de 0 a 1 quedaría como feo, no importa, pongámosle un medio. Eh, la integral de 0 a 1 de f de hecho es un medio. Y es exactamente igual que haber integrado la función identidad. Perdón, me faltó un medio. Lo mismo. Entonces, esta función es Riemann integrable, así que no necesariamente Riemann integrabilidad implica continuidad, ¿ok? Hago todas esas salvedades como para que vayan añadiendo al saco de hay excepciones, no siempre puedo generalizar. Tendemos mucho a decir que todo es continuo, todo es derivable, todo es importante por eso saber este tipo de propiedades, para saber cuándo sí y cuándo no. Lo que sí puedo concluir es que 1 sobre f, ay, espérense, me faltó más condiciones. Y además, f es positiva en todo el intervalo donde puede ser integrable. Entonces, ahora sí, 1 sobre f es Riemann integrable. ¿Ok? Vale. Ok. Voy a tratar de escribirlo de la manera más adecuada. De la manera más
lógica a la hora de estructurar supremos, ínfimos y toda la cosa. Regálenme un momento nada más. Ok. Entonces, como f es Riemann integrable, entonces para epsilon 1 igual no sé qué valor, ya les digo, existirá una partición en el conjunto de particiones de A a B, tal que U de F con P menos L de F con P va a ser menor a ese epsilon 1, que ya vamos a definirlo, ¿verdad? Este es el que vamos a tomar convenientemente para la prueba, porque es la hipótesis, como es un para todo de epsilon 1, sirve para uno en concreto y ya vamos a ver para cuál. Entonces, vamos a considerar los MI de 1 sobre F como el supremo otra vez de 1 sobre F de X, con X que pertenece a cada subintervalito de esta partición y al ínfimo ¿ok? Y vamos a necesitar poder acotar esta expresión. Acuérdense que lo que vamos a buscar es poder acotar esta expresión. Entonces, para poder acotar eso, muchachos, para eso vamos a necesitar primero ver que 1 sobre f es acotada. Como f es continua en AB, entonces, por un teorema visto en cálculo 1, el famoso teorema de valores extremos, entonces el supremo y el ínfimo van a ser de hechos máximos y mínimos. Van a existir u's y v's en el intervalo AB, de manera que f de u va a ser igual a una constante, llamémosla k, el cual es el máximo de ese f, y f de v va a ser igual a un mínimo. ¿Ok? Y entonces, como estas imágenes, muchachos, porque estos son imágenes, ¿verdad? Son, al fin y al cabo, las imágenes de F y sabemos que F es positiva, entonces, perdón, no lo agregué, como F es positiva, entonces estas dos constantes también van a ser positivas. ¿Qué gano con esto, muchachos? Gano entonces que la función F va a estar acotada entre estas dos constantes. Pueden ser iguales. Por consecuencia, 1 sobre k grande va a ser menor o igual que 1 sobre f de x, menor o igual que 1 sobre k chica. Entonces vean que yo estaría probando que 1 sobre f también estaría acotada para todo x en el intervalo AB.
Esto me va a ayudar mucho, muchachos, para poder escribir la cota en la diferencia de cada una de esas funciones, porque si yo escribo entonces la diferencia de 1 sobre f de x menos 1 sobre f de y, para todo x y y en el intervalo AB, va a ser igual a f de y menos f de x entre f de x por f de y, lo cual es igual al valor absoluto de f de x menos f de y. Acuérdense que me interesa que se preserve este para poder usar la hipótesis. Y esta expresión, f de x, 1 entre f de x está acotado por 1 sobre k. F de y está acotado por 1 sobre k. Ujú. Entonces, como les decía, esta expresión estaría acotada por k, o sea, k al cuadrado. K al cuadrado chiquito. Y entonces, como se cumple para cualesquiera x y y dentro de este intervalo, también se cumple para mi de 1 sobre f igual a 1 sobre f de x. El chiquito para 1 sobre f de y. Y respectivamente para el grande y el chico de la función original. O sea, en otras palabras, mi de 1 sobre f menos mi chico de 1 sobre f es menor o igual que mi de f menos mi chico de f dividido sobre k al cuadrado. K chiquita. ¿Ok? Y entonces esta la podemos acotar por epsilon. Bueno, esta original no, ¿verdad? Sería esta de acá. ¿Por qué? Porque entonces así, ¿qué va a pasar? Va a pasar que a la hora de hacer la diferencia de la suma superior menos la inferior en la partición P, eso va a ser la suma de d igual 1, de, pues la misma historia de siempre, el supremo menos el ínfimo, por diferencial de x, y. Pero esto es menor o igual que 1 sobre k al cuadrado de la suma de d igual 1 hasta n de mi de f menos mi de f diferencial de x, y. Y esto es lo mismo que la suma superior menos la inferior de la función original. Ujú. Y esto necesito que esté acotado por epsilon. Entonces, esta expresión que la puedo cambiar por el epsilon que me dé la gana, yo puedo decir para epsilon 1 igual a epsilon k, k cuadrado, ya cumpliría eh, el resultado, ¿verdad? Que era lo que necesitamos. Incluso para hacer todavía más formal, podrían dar la existencia del epsilon al inicio, ¿verdad? Entonces sea epsilon arbitrario, este como es Riemann integrable, para epsilon por k cuadrado, se va a cumplir esto. Este k cuadrado, vamos a ver, bueno, hubiera sido conveniente que esto hubiera sido redactado antes, porque usted dice, este k cuadrado, ¿cuál es? K chiquito de este de acá. Y finalmente, entonces, esta expresión quedaría acotada por 1 sobre k cuadrado por epsilon, k cuadrado, o sea, epsilon. Esta expresión está acotada por epsilon. Conclusión. 1 sobre f es Riemann integrable.
en AB. ¿Ok? Entonces, la lógica implícita, muchachos, poder acotar el supremo menos el ínfimo por el supremo y el ínfimo de la original, para que entonces la suma superior menos la inferior de la que queremos integrar pueda también ser acotada por epsilon. ¿Dudas? ¿No dudas? Bueno. Ok, muchachos, entonces eh, vamos a hacer otro ejercicio. Sea f función continua en AB para una constante C real, definamos la función g de x igual a f de x menos c. Demuestre que g es Riemann integrable. O sea, hacer una traslación también preserva Riemann integrabilidad, pero no en el conjunto original, sino al conjunto también trasladado. Y además, ¿a qué es igual la integral? La integral de la función g en ese intervalo coincide con la integral de la función original en el intervalo original. ¿Ok? Entonces, esta es propiedad de traslación. Vean lo interesante, muchachos. Si yo, por ejemplo, estoy integrando esto, o sea, el área debajo de la curva, entonces moverlo c unidades sería escribir f de x menos c, y aquí sería a más c, y aquí b más c. Entonces es la misma área. Entonces visualmente tiene sentido. Esto es g. Pero algebraicamente, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, algebraicamente, esto sí, si quieren lo puedo dejar como por acá. Bueno, lo vamos a hacer por criterio de Riemann. Probando en realidad que la suma superior, perdón, la integral superior de una es igual a la de la otra y viceversa. Entonces, para eso vamos a necesitar lo siguiente, muchachos. Primero vamos a probar que el supremo de f cuando x está entre a y b es lo mismo que el supremo en la función trasladada. Y el intervalo también trasladado. Análogamente con el ínfimo. O sea, vamos a probar, muchachos, que se preserva el supremo y el ínfimo. Bueno, en realidad
probar esto, muchachos, lo podemos hacer con un sencillo cambio de variable. Porque al fin y al cabo la variable va a ser muda. Entonces, sea y igual a x menos c. Si x es igual a más c, entonces y es igual a a. Y si x es igual a b más c, entonces y es igual a b. Bueno, eso sí están de sobra. ¿Qué gano con esto? Entonces, el supremo de f de x menos c en este intervalito es lo mismo que el supremo de f de y cuando y pertenece de A a B. Y esto es esto, porque la variable es muda, o sea, el supremo no va a cambiar porque tanto este X como este Y son completamente arbitrarios, completamente genéricos. Entonces, con esto ya tenemos esta propiedad valiosa. ¿Ok? Ahora vamos a darnos una partición. Vamos a darnos una partición en el intervalo AB, que es el que estamos integrando originalmente. Y ahora, ¿qué pasa si yo a cada uno le sumo una C? El conjunto x0 más c, x1 más c, x2 más c, etcétera, xn más c, es también una partición, no, partición uniforme nada, partición de AB. Es una partición del intervalo donde hemos hecho el corrimiento, o sea, A más C, B más C. Y este le vamos a llamar un P sub 1, ¿está bien? Este es un conjunto diferente a este, pero a partir de este hemos construido otro conjunto que es partición del intervalo en donde queremos probar la integral de G. Ahora, de esto anterior que les acabo de escribir, si defino el supremo y el ínfimo, el supremo de F va a ser el supremo de G y el ínfimo de F va a ser igual al ínfimo de G, donde el supremo de G va a ser cuando las X estén entre X y menos 1 más C, X sub I más C, análogamente el ínfimo. Entonces, ¿qué gano con eso, muchachos? Bueno, lo que gano sería que U de F con la partición P, o sea, la suma superior sería igual a la suma desde igual 1 hasta n de el supremo en F por diferencial xy, pero el diferencial xy en este caso sería xy menos 1, pero esto no es otra cosa más que la suma desde igual 1. Esta suma, perdón, este supremo lo puedo cambiar por el de g. Y este intervalo, si yo le sumo y le resto un c, me preserva.
no me cambia nada. Entonces aquí escribo menos C menos X y menos 1 más C. No, aquí es un menos. Pero vean, muchachos, que esto de acá sería la suma superior con respecto a la función g y estamos haciéndolo en estos intervalitos. Entonces sería con respecto a esta partición. Y de la misma manera, muchachos, es completamente análogo con el ínfimo. Lo único que va a cambiar es que en vez de ser la suma superior va a ser la suma inferior, pero es exactamente igual. Porque esto de acá lo cambio por la chiquitita. Y esto entonces corresponde a la suma inferior con respecto a G, pero en estos puntos. Entonces sería con respecto a este intervalo. Entonces, si este corresponde a este y este corresponde a este, por consecuencia, muchachos, entonces tomar el ínfimo de este sería tomar el ínfimo de este otro, y tomar el supremo de este sería tomar el supremo de este otro, respectivamente tomando cualquier partición. Por lo tanto, la integral superior va a ser lo mismo que la integral superior de la otra función, y la integral inferior va a ser lo mismo que la integral inferior de la otra función. Por tanto, G es Riemann integrable, pero no perdamos de vista que estamos en ¿cuál intervalo? El de esta partición. En A más C, B más C. Y hemos concluido que su supremo y los ínfimos son iguales. Entonces, y su integral es igual a la de f, que era lo que se quería probar. Ok, vamos a tratar de ya. ¿Dudas, muchachos? Con eso probamos entonces la propiedad de la traslación. Ok, chiquillos, entonces eso sería por hoy básicamente lo que les traía, al menos con las propiedades que han visto. Esta semana entonces van a ver la propiedad de la separación de la suma. Con eso entonces podemos probar más propiedades de Riemann integrabilidad. Y si les alcanza a ver Cauchy, perdón, desigualdades, entonces también veríamos Cauchy y esas cosas. ¿Ok? Yo les estaría avisando entonces si la próxima sesión será lunes o viernes. ¿Ok? Por mi parte eso sería todo, chicos. Si no hay más dudas, nos veríamos entonces la próxima semana. Que la pasen muy bien.